¿Qué hizo Jesucristo por nuestras libertades individuales? Yo creo que es primordial que todos entendamos, ya que nos vamos a basar en la Biblia, que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia simplemente, si ustedes que quieren acercarse a la Biblia, quieren entender lo que la Biblia dice, tienen que acercarse a ella entendiendo que es un libro que contiene historias de personas, países e imperios que se acercaron o se alejaron o ignoraron a Dios y las consecuencias que cada una de esas acciones tuvieron. Entonces, para entender lo que dice allí, aun cuando seas una persona que es atea, tienes que verla de esa manera. Si vas a leer la Biblia, mi consejo es que te olvides de que las religiones existen, ¿verdad? Para que puedas entender y comprender el mensaje y no tengas, como decir, un sesgo de confirmación o algo parecido, para que puedas entender el mensaje que está en la Biblia y por qué los cristianos decimos las cosas que decimos y actuamos como actuamos. Hay muchos cristianos que lamentablemente tienen malas acciones, pero es o por desconocimiento de la Biblia o porque la ignoran o porque no la saben entender. Esa es la verdad. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de quién es Jesucristo. Lo primero que les quiero decir antes de enseñarles quién es Jesucristo es que tomemos el principio, el primer versículo de la Biblia para entender las acciones que a nosotros como personas naturales nos parecen ilógicas o fantásticas. Y el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Partamos desde allí. Cuando veamos un pasaje, por ejemplo, no que Dios abrió las aguas y los israelitas pasaron en medio del mar, tenemos que tomar en cuenta para entenderlo que Dios fue quien abrió las aguas y Él fue quien creó los cielos y la tierra. Eso como un ejemplo. Y cuando veamos, como dije, cuando veamos cosas en la Biblia que nos parecen fantásticas, tenemos que ir a ese principio. Si Dios creó los cielos y la tierra, Él es todopoderoso y Él tiene el poder para hacer lo que a Él le parezca correcto. Eso significa que es todopoderoso. No es que puede hacer lo que sea, sino que Él tiene la capacidad de hacer lo que a Él le parezca correcto. Ese es un principio. Ahora sí vamos con Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Primero y principal, la Biblia dice sobre Jesús que Jesús es Dios. ¿Y cómo es posible que Jesús pueda ser Dios y a la vez pueda ser un hombre, a la vez pueda haber nacido de una mujer y a la vez puede haber caminado entre nosotros siendo un hombre? Vamos a verlo por ese mismo principio de que fue Dios quien creó el universo y que es todopoderoso y puede hacer lo que a él le parezca correcto, y a él le pareció correcto convertirse en un hombre, fecundar el óvulo de una mujer para que él mismo no tuviera un padre humano, sino que su padre fuera Dios y poner venir a este mundo. Ahora, mucha gente puede decir que hay contradicciones en eso. ¿Cómo es que Dios se engendró a sí mismo? No funciona así. Nosotros, los cristianos, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando el Antiguo Testamento se refiere a Dios y dice que es uno, esa palabra uno significa unidad compuesta. Por ejemplo, cuando se habla en hebreo, se habla de un racimo de uvas, se está hablando de una unidad, un racimo. Y ese racimo está compuesto por varias uvas. Vamos a imaginar que la Trinidad es un racimo que tiene 3 uvas. Una se llama Padre, otra se llama Hijo y otra se llama Espíritu Santo.
Este racimo es Dios y tiene esas tres uvas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos a la vez, en unidad, son Dios, pero cada uva es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender hasta el momento? ¿Quién me confirma con las manitos o los anfitriones si pueden hablar? Yo te estoy entendiendo muy bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Mari. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. O sea, ¿cuál es el rol de Jesucristo como Dios y como Mesías? Primero vamos a entender quién es el Mesías. ¿Qué significa, a qué se refiere la Biblia cuando habla de un Mesías? ¿Qué pasa? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea los animales primero, crea el sol y la luna, las estrellas, todo. Lo último que Él crea en el sexto día es al hombre y lo crea en un estado de inocencia. El hombre era inocente, el hombre no conocía lo que era la maldad, así como nosotros, que nosotros sí conocemos la maldad y nosotros hemos en mayor o en menor medida haber actuado en algún momento de nuestras vidas con maldad. Este hombre, estos dos, esta primera pareja, Adán y Eva, en su creación, ese día ellos no conocían la maldad. Y Dios les colocó unas labores. Ellos tenían que labrar la tierra, ellos estaban en un jardín que el mismo Dios había plantado y cosechado, ellos estaban en ese lugar tan hermoso que describe la Biblia. Adán le puso nombre a los animales por mandato de Dios y solamente Dios le puso una sola regla, una sola regla. Tú puedes hacer en el jardín conforme a tu inocencia y conforme a todo lo que conoces, porque solamente conoces el bien, tú puedes hacer y eres libre de hacer lo que tú quieras. Lo único que tú no debes hacer es comer de este árbol que te estoy señalando, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, ese día vas a entender la maldad, vas a saber qué es la maldad, se te va a abrir el conocimiento hacia la maldad y lamentablemente ese día que tú hagas eso vas a morir. O sea, no sé si me estoy explicando, eso fue como un consejo que Dios le dio. Yo te estoy mandando a que no lo hagas porque te va a traer consecuencias catastróficas. Eso fue lo que Dios le dijo. El día que comas de él vas a morir. Y todos conocemos la historia que tanto el hombre como la mujer comieron del fruto del jardín, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? Ellos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y este detalle es trascendental. Se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue que se cubrieron con plantas, con hojas de higuera, dice la Biblia. Bueno, después que Dios los llama y los condena por lo que han hecho, ellos ese día no murieron, ¿verdad? Dios les había dicho que ellos iban a morir, pero ellos ese día no murieron. Pero Ah, hubo ahí, algo que Dios Miguel, les dijo que fue demasiado importante. Ajá, dime, amigo. la muerte, Bienvenido. muchas gracias, saludos, Ujú. hermano, y bienvenidos a todos. La muerte tenía que ver con la parte, esa parte inocente y esa parte divina que Sí, era tenía. una separación de Dios. Exacto. Entonces, lo que nosotros heredamos antes en nuestra vida, sin nosotros saber, sin nosotros conocer, a menos cuando venimos a este mundo, eh, Ujú. recibimos esa herencia de ese conocimiento del mal. Y eso viene incorporado, y eso es algo con lo que vivimos, y esa es la separación, esa es la muerte. Sí, Entonces, sí, eso es lo que estaba explicando. exacto. Entonces, Entonces, no es entonces una muerte fíjate, amigo, física, entonces fíjate. no es una muerte física, sino la separación Ok, espiritual, Oye, la muerte oye, espiritual sí, José, en perfecto. la que estuvimos. ¿ya podemos ir Ajá. haciendo preguntas o al final de tu presentación? No, es que
O sea, por la premura y porque es primera vez de que estoy haciendo un espacio y no conocía cómo funcionaba cuando uno es el anfitrión, se me pasó darle los parámetros del espacio. Los parámetros del espacio es que yo voy a hacer mi exposición y ya una vez que yo termine, pueden intervenir, hacer preguntas, hacer acotaciones, decir si están o no están de acuerdo, aunque le doy las gracias a Carlos por haber tenido esa intervención. Y sí, efectivamente, la muerte en un principio implicó la separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la maldad, Dios no tolera el pecado. Entonces, cuando en un sitio hay pecado, Él se aparta. O sea, esa es la primera consecuencia de la muerte de Adán y Eva, que se separaron de Dios. Incluso nosotros entendemos la muerte, que es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. O sea, cuando alguien muere hay una separación entre su parte espiritual y su parte corporal. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Dios le da una promesa a la mujer y le dice, de tu descendencia yo voy a levantar a uno de tus hijos y él va a terminar con la consecuencia de la desobediencia de ustedes. ¿Qué pasa? Dios en ese momento, bueno, Dios lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero Dios tomó una decisión. Él dijo, yo voy a crear seres humanos y yo conozco toda la historia y todo el futuro y el pasado y el presente. Yo sé que ellos van a pecar. Y mi propia justicia me demanda castigar ese pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero como Dios es un Dios de amor, como dice la misma Biblia, que Dios, no es que Dios ama, no, Dios es amor. Como Dios es amor, pero a la vez Él no puede, por su amor, contradecir su justicia. Él tomó una decisión en la eternidad y en ese momento se comenzó a manifestar. ¿Cuál fue esa decisión? El hombre pecó, pero yo no lo voy a ejecutar ese día. Él va a tener un periodo de vida y conforme a que Él me conozca a mí como su Dios, como su creador y como el soberano del universo, y Él se someta a la verdad, yo voy a tomar la decisión no de perdonarlo y todo quedó ahí, sino de que yo como Dios voy a tomar la decisión de convertirme en hombre, vivir conforme a la verdad y sacrificarme, yo entregar mi vida para salvar a la humanidad. O sea, ahí hubo una transacción, una transferencia. ¿Cuál fue la transferencia? Dios tomó la culpa del hombre y la consecuencia de esa culpa y de ese pecado y la cargó en sus hombros, tomó su lugar y se sacrificó por los seres humanos. Entonces, esa es la promesa, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. No dice todas esas palabras que yo les estoy diciendo, pero está el principio. ¿Cuál es el principio? El hombre y la mujer pecaron, fueron sentenciados, ese día iban a morir, pero Dios les quita esas vestiduras que ellos se habían hecho de túnicas de piel, ¿verdad? Perdón, de hojas de higuera, me adelanté. Y Él los viste con túnicas de piel. Y nosotros todos aquí sabemos que la piel, no el vinicuero, ni nada de eso, ni el semicuero, no. La piel viene forzosamente de un ser vivo. Entonces, nosotros por eso que ocurrió, que ellos los vistieron con túnicas de piel, nosotros entendemos que ese día hubo un sacrificio. Ese día un inocente murió para que el ser humano continuara en la tierra. Entonces, esa fue la promesa que Dios le hizo al hombre. De ahí Adán y Eva comenzaron a tener hijos. Los primeros fueron Caín y Abel. Sabemos que Caín mató a Abel. Todos conocemos esa historia. Pero antes de que eso ocurriera, ellos dos, Caín y Abel, fueron y presentaron ofrenda al Señor. ¿Cuál fue esa ofrenda?
Caín era labrador de la tierra y le llevó del fruto de la tierra. Pero Abel era pastor de ovejas y le llevó un cordero y lo sacrificó. ¿Qué pasó con Abel? Él entendió que su ofrenda a Dios era a causa del pecado del hombre y que ese pecado ameritaba un sacrificio. Por eso es que la Biblia dice que Dios tomó con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Primero, Caín, aunque sabía la historia, no obró conforme a la historia que había escuchado de sus padres, la historia reciente, sino que él dijo, bueno, yo voy a llevar un sacrificio por mi pecado y van a ser el fruto de la tierra. Algo parecido a lo que hicieron sus padres cuando se vistieron con hojas de higuera. Entonces, por esa razón es que Dios acepta el sacrificio o la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. ¿Qué pasa? Caín obró conforme a la maldad. ¿Y qué terminó haciendo? Mató a su hermano. Y dice la Biblia, y esto es muy importante, dice la Biblia que cuando Dios llama cuentas a Caín, le dice, la sangre de las, no la sangre, las sangres de tu hermano están clamando a mí desde la tierra por justicia. No recuerdo si específicamente dice por justicia, pero lo cierto es que dice las sangres. ¿Qué quiere decir las sangres? La descendencia que Abel pudo haber tenido estaba en la sangre de él clamando a Dios. Entonces, fíjense lo que pasó ese día. Después de eso, Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set, y él viene a ser, según la Biblia, el, el, el que vino a suplantar a Abel. Set es el que vino a suplantar a Abel. Y de él se desprende la descendencia de los hijos de Dios que pasan por Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Y Dios todo el tiempo fue siguiendo esa descendencia y llegó un momento que, fíjense, esto es algo trascendental para entender la historia. Fíjense, a partir de esa descendencia vino Noé, que muchos dicen, no, es que el arca de Noé es un mito, porque cómo van a meter animales. Y bueno, yo les quiero decir una cosa. Noé tuvo 3 hijos. Uno se llama Sem, uno se llamó Sem, otro se llamó Cam y otro se llamó Jafet. La Biblia dice que Sem pobló lo que es el Oriente y el Medio Oriente. Cam pobló lo que es África y Jafet pobló lo que es Europa hoy en día. Y fíjense, después ¿por qué a los pobladores del Medio Oriente se los llama semitas? ¿Por qué? Porque vienen de Sem. Ellos son los descendientes de Sem. Ya más adelante viene el hijo vienen los israelitas. Ya más adelante viene Abraham, ¿verdad? Viene Abraham y él tiene 2 hijos. Uno de Dios le hace una promesa, y él siendo viejo le hace una promesa, ya teniendo más de 80 años le hace una promesa y le dice, yo voy a formar una nación de ti, de tus lomos va a salir una gran nación. Y Abraham pensó y dijo, pero ¿cómo es que yo voy a tener descendencia? Primero, si mi mujer es estéril, y segundo, que ya yo tengo 80 años, yo no tengo ningún hijo. Entonces él tenía todas esas dudas en su corazón y había una práctica que se estilaba en ese tiempo y era que si una persona si un hombre no tenía descendencia, él tenía el derecho de una de sus siervas tomarla por mujer y tomar descendencia. Entonces, él no quería hacer eso, pero su esposa Sara le dijo, no, Dios te hizo esa promesa se tiene que cumplir, toma a mi sierva. Y él no quería. Pero al fin y al cabo, bueno, se terminó haciendo y él tuvo un hijo llamado Ismael. Y ese Ismael es el padre de todos los árabes. Y hoy estamos viendo cómo la guerra entre los israelitas y los de Gaza
Y estamos viendo todo ese conflicto que está habiendo, producto de eso que sucedió esa vez. ¿Qué pasa? Después Dios le dice a Abraham, no, el hijo que yo te prometí no va a venir de tu siervo, el hijo que yo te prometí va a venir de tu esposa. Y viene Isaac. Isaac es el padre de todos los israelitas. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob después se encuentra, conoce a Dios y Dios le cambia el nombre, Dios le cambia el nombre a Israel. Eso para que entendamos el aspecto histórico y cómo la Biblia nos narra la historia desde su principio, desde sus anales. Bueno, ¿qué pasa? Vamos ahora a adelantar la historia. Estamos hablando de Jesús, recuerden. Jesús es un descendiente de la tribu de Israel. Jesús es el Mesías. Y el Mesías, ¿verdad? El Mesías venía a cumplir con el rol que les hablé de la promesa que Dios le hizo al hombre y a la mujer en el principio, de que iba a venir un descendiente que los iba a redimir de su pecado y de su maldad. Y ese Mesías vino a ser Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Dios, cuando conformó la nación de Israel, él le dio a Moisés lo que, bueno, todos aquí me imagino que han visto la película de 10 mandamientos, le dio las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Y bueno, ellos recibieron eso, pero ellos al fin y al cabo terminaron olvidándolo y sus dirigentes terminaron distorsionando lo que decían los 10 mandamientos. O sea, ellos quisieron exagerar, ellos quisieron añadirle cosas a esos 10 mandamientos y a esas leyes. Ellos tienen, no recuerdo cuál es el número, no sé si son 314 estatutos y preceptos. O sea, no es que eso esté mal, sino que ellos en algunos aspectos exageraron y terminaron por medio de su religiosidad, modificando lo que Dios había expresado en un principio. Entonces, ellos tenían ya en esa época de Jesús su libro sagrado, que era el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, pero ellos lamentablemente lo distorsionaron y distorsionaron el concepto del Mesías, ¿verdad? Ellos distorsionaron ese concepto y ellos en su nacionalismo, ellos estaban oprimidos en ese momento por el Imperio Romano y ellos estaban esperando que el Mesías los viniera a salvar del Imperio Romano, que hiciera una guerra contra el Imperio Romano y acabara con el Imperio Romano y le devolviera el reino a Israel que por su desobediencia había perdido en el pasado. Entonces, ese era el concepto que tenían los judíos y los israelitas de esa época. Ese era el concepto que los fariseos, los religiosos judíos, les enseñaban a sus discípulos y a sus prosélitos. Ahora, el pueblo como tal, el pueblo de Israel en esa época, no tenía mucho acceso mientras menos capacidad económica tuvieran, ellos menos acceso tenían a la educación que proveían los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran como los profesores universitarios, para ponerlo en nuestro lenguaje. Y ellos escuchaban, sí escuchaban lo que decía el Antiguo Testamento, la Torá, pero no tenían el estudio, no tenían las instrucciones y la manera de interpretar que sí tenían las personas que eran más pudientes y sí podían pagar un maestro. ¿Qué pasa? Los discípulos de Jesús, cuando nosotros comenzamos a ver los discípulos de Jesús, ellos tenían el mismo concepto del Mesías que tenían los fariseos. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías, hiciera una guerra contra el Imperio Romano y les devolviera su reino y su gloria antigua. Entonces, ¿qué pasa? Jesús llama a cada uno de sus discípulos, se les presenta como el Mesías, ellos le creen, pero ellos ya tenían un concepto de lo que iba a ser el Mesías. Cuando ellos comienzan a ver a este hombre que multiplicaba la comida,
que sanaba a los enfermos. Ellos estaban con él cuando él estaba haciendo esos milagros. Él sanaba a los ciegos, él sanaba a los cojos, o sea, las piernas, que en ese es el problema que tienen los cojos. Una pierna es más larga que la otra. Ya después Margie puede dar sus opiniones médicas al respecto. Las piernas, cuando Jesús los sanaba, se le ponían del mismo tamaño y quedaban sanos. Y lo que hacían los cojos en ese momento era de felicidad ponerse a saltar, algo que no podían hacer. Entonces, ellos veían todas esas cosas. Ellos en una oportunidad, la mayoría eran pescadores. Pedro era pescador, eran hombres experimentados en alta mar, bueno, en el mar. Y en una oportunidad, ellos estaban en una tempestad tan grande que pensaban que las barcas se les iba a voltear. Yo sé que a lo mejor muchos conocen esa historia. Y despiertan a Jesús. Jesús estaba dormido y Jesús les dice, pero ¿por qué están preocupados? Y le dice a los vientos y a la tormenta que cesen. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza. Entonces los discípulos en ese momento tuvieron más miedo de ese hombre que ellos estaban viendo, que hasta a la tempestad le decía que se calmara y la tempestad le obedecía. Le tuvieron en ese momento más miedo a Jesús, decían, ¿quién es este hombre? Que a la misma tempestad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sus zapatos, cuando nosotros pensamos en el concepto que ellos tenían del Mesías, ¿verdad? Que venía a hacer una guerra contra Israel, ellos pudieron haber pensado en su inocencia y en su distorsión del concepto real. O sea, si este hombre se levanta contra el imperio romano, así los judíos seamos una minoría, él va a acabar con el imperio romano. O sea, este hombre es capaz de controlar las tempestades. Este hombre, si un ejército romano nos viene a atacar, él pudiera usar la tempestad y los rayos para acabar con las personas. Si nosotros estamos en una guerra y nos falta la comida, él la puede multiplicar. Si nosotros somos heridos en la batalla, él nos puede sanar. O sea, ellos estaban extasiados con Jesús, porque ellos veían que él tenía unas capacidades para hacerlos triunfar si se enfrentaban a cualquier enemigo. Entonces nosotros tenemos que ser considerados con ellos cuando llegue el momento de que Jesús iba a ser crucificado. Cuando él incluso les dice, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, yo, el Mesías, sea capturado por los fariseos y sea entregado a los gentiles y sea ejecutado, porque así es que lo dice la palabra de Dios. Eso que él les estaba diciendo chocó por completo con el anhelo que ellos tenían por su falsa percepción de quién era el Mesías y de lo que venía a ser. Y por eso es que ellos, cuando ven todo eso, se asustaron y lo abandonaron. Por eso es que dice la Biblia en ese momento que Pedro empieza a regañar a Jesús. La Biblia usa una palabra que es reconvenir. Eso significa regañar. Pedro le dice, pero ¿cómo es que tú vas a dejar que te hagan eso? Ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque Satanás estaba detrás de Pedro, bombardeándolo con información y diciéndole, pero ¿cómo es posible que él vaya a hacer eso? Y por eso es que Pedro toma esa actitud. Entonces, fíjense, la percepción de los fariseos. Los fariseos también entendieron que Jesús venía de Dios. Yo no puedo decir que ellos entendieron que él era el Mesías, pero sí comprobaron que él venía de Dios por todos los milagros que estaba haciendo. Y por decirlo así de esta manera, la gota que derramó el vaso fue cuando Jesús resucitó a Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los fariseos se reunieron y dijeron, este hombre va a hacer una guerra, va a provocar que los romanos piensen que nosotros queremos tener una guerra contra ellos, porque los romanos también tenían noción de que venía a ser, según los judíos, el rey de los judíos, y se podían alertar. Entonces, la decisión
tan bonita que tomaron los fariseos es: vamos a matar a este hombre. O sea, no vamos a hablar con él, vamos a sincerarnos, no, vamos a matar a este hombre porque el pueblo se está yendo detrás de él. Incluso el mismo Pilato dijo, cuando estaban enjuiciando a Jesús, que se lo llevaron, él dijo: yo sé que estos fariseos quieren que Jesús muera porque le tienen envidia. Entonces, bueno, llega el momento en que Jesús es crucificado y muere, y a mí siempre se me viene a la mente las palabras con las que presenta Juan el Bautista a Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso inmediatamente tiene que trasladarnos, ya que conocemos la historia del jardín del Edén. Este es el Mesías, este es el inocente que Dios prometió que se iba a sacrificar por el pecado de la humanidad. O sea, ya nosotros tenemos la concepción de toda la historia, cómo era realmente y cuál era el rol del Mesías. Lamentablemente, los judíos de la época no tenían esa visión que muestra la misma Biblia, y ellos orgullosamente pensaron que Dios les debía un Mesías que los viniera a redimir porque ellos eran santos, cuando la historia es todo lo contrario. Yo les quiero decir a todos los que están escuchando en este momento, y este mensaje va a quedar grabado: el único requisito para que un ser humano, hombre, mujer, lo que sea salvado por el sacrificio de Jesucristo es que esté perdido. Ese es el único sacrificio. Y yo no estoy diciendo con esto que yo pienso que ustedes son malas personas. Al contrario, por el poco trato que yo he tenido con ustedes, yo puedo llegar a pensar que incluso son mejores personas que yo sin ser cristiano. Pero una cosa es que nosotros, los seres humanos, nos comparemos con otro ser humano, y otra cosa muy diferente es que nosotros nos comparemos con Dios. La Biblia dice que el corazón del ser humano está en tinieblas, está en oscuridad, o sea, no conoce la luz de la verdad. Y nosotros, si nosotros, tomando un ejemplo, si nosotros queremos ver las estrellas, nosotros jamás vamos a poder ver las estrellas de día. ¿Por qué? Porque la luz está brillando. Pero en la noche, que nosotros vemos la oscuridad, nosotros somos capaces de ver las estrellas. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz de Cristo, nosotros podemos ver nuestra propia oscuridad. Entonces, volvamos a Jesús. Y aquí voy a responder la pregunta que está en el título del Space. ¿Qué hizo Jesucristo por tus libertades individuales? Y lo que Jesucristo hizo por tus libertades individuales fue que resucitó de entre los muertos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Lo quiero hacer debido al tema de la batalla cultural. Hace algunos pocos años, yo me imagino que la mayoría aquí conoce quién es Danan, el argentino, Danan Animal. Levanten un dedito si lo conocen, o los que lo conocen. Bueno, resulta que él tiene un programa de radio, ¿verdad? Él tiene un programa de radio, y a él lo llamó un youtuber. Él lo llamó un youtuber y le estaba explicando, porque Danan cree, no sé si él ya cree en Jesucristo como Señor, pero Danan, él es deísta, o sea, él cree que existe un Dios que creó el universo. Este youtuber lo llamó y le dijo, le trató de explicar, pero ese Dios es Jesucristo y tal. ¿Por qué? Porque él resucitó. Y Danan dijo, pero es que yo no puedo creer eso porque los muertos no resucitan. Y este muchacho no supo, aunque él les dio unos argumentos válidos, él no supo explicarle por qué Jesús sí es el Mesías y es Dios y es quien dijo ser. ¿Y cuál es el argumento? O sea, el argumento que a Danan le dio está bien, los muertos no resucitan, ¿cómo yo voy a creer en que un hombre resucitó? Pero el argumento contundente es precisamente porque los hombres no resucitan y este hombre sí resucitó. Esa es la prueba que nosotros tenemos de que él en realidad, Jesús en realidad es quien dijo ser. Porque les pongo este ejemplo: si los seres humanos resucitaran todos los días,
yo me puedo encontrar con otra persona y me dice, hey, ¿supiste que mi abuela resucitó la semana pasada? Ay, qué bueno, no sabía. O sea, si fuera algo cotidiano, no tendría nada de extraordinario que un hombre resucitara. Pero como eso no es algo ordinario, sino que es algo súper extraordinario, es que el mensaje del evangelio caló como caló en el mundo. Porque aun cuando eso fue lo que rompió la concepción errada que tenían los discípulos de quién era el Mesías, que Jesús resucitó. Cuando ellos ven que Jesús resucitó, ellos entienden todo. Ellos dicen, Él no vino a destruir al imperio romano, Él vino a destruir el imperio de la maldad y de la mentira que entró por culpa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces, ellos, eso los libera de todo el temor por el cual ellos se escondieron cuando Jesús lo matan, porque lo ven resucitado. Ahí ellos entienden todo y se llenan de valentía y de valor y salen esas 11 personas a predicar el evangelio, a predicar, y el evangelio es lo que Jesús hizo. La verdad, Jesús, fíjense, Jesús se define a sí mismo como la verdad. Pero ¿qué significa? Porque es muy ambiguo decir, no, yo soy la verdad, pero ¿qué significa? ¿Qué personaje en la historia de la humanidad se sabe que haya dicho yo soy la verdad? Yo les voy a decir cuál es la verdad. La verdad es que los seres humanos rompimos los 10 mandamientos y por eso pasamos a estar bajo enemistad con Dios. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Esa es una mala noticia. Pero el evangelio significa una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que ese Dios se convirtió en un hombre, vino a vivir conforme a la verdad y a ser sacrificado por los mismos hombres y a ser ridiculizado, a ser torturado, a ser ejecutado por esos mismos hombres que él había creado. Y vino por amor y vino porque los vino a salvar. Vino porque vino a justificar su maldad para él poder decir sin comprometer su justicia, porque él como hombre vino a morir por el pecado de la humanidad. Y todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia que él será salvo. Ser salvo, en principio, significa que cuando nosotros morimos, vamos a ir al cielo, porque ya Jesucristo pagó por nuestro pecado. Ya no tenemos deuda con Dios, ya podemos estar con Dios. Pero eso también, perdí la idea. Eso también implica que ya no, que el mundo va a cambiar. Eso también implica que nosotros, así como Cristo, vamos a resucitar. Eso implica todas esas cosas. Esa es la verdad que representa a Jesucristo. Esa es la verdad. Nosotros los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos maldad y en mayor o menor medida actuamos conforme a ella y en mayor o menor medida somos más o menos culpables, pero todos estamos bajo esa ira. Pero Dios vino al mundo y se sacrificó por nosotros y nos libró de la condición de pecado y del imperio del pecado y de la muerte. Y dice la muerte, dice la Biblia, que Jesús dijo, oh muerte, yo seré tu muerte y oh infierno, yo seré tu destrucción. O sea, Él va a levantar a todo su pueblo de entre los muertos un día, así como Él un día se levantó de entre los muertos y terminó con la maldad con el imperio de la maldad. Ahora, sigue diciendo la historia que estos primeros cristianos se expusieron ante los líderes religiosos y ante el imperio romano, y ellos vinieron a hacer un objetivo militar. O sea, para ponerlo en ese contexto,
Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos visto los videos de Diosdado Cabello cuando señala a Eduardo Vitar, este hombre está perseguido porque hizo esto, esto y esto. En ese momento Eduardo Vitar se convirtió en un blanco militar, en un blanco de la injusticia, justicia entre comillas, venezolana. Dice la palabra de Dios que la justicia del hombre, Dios la ve como un trapo de inmundicia. Entonces, él es ahora en Venezuela un objetivo militar. Los discípulos se convirtieron en un objetivo militar, pero ellos tomaron el ejemplo de su Mesías y comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a propagar por todo el mundo la salvación y la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué nos compete a eso a nosotros como individuos y en qué afecta nuestras libertades individuales? Yo le doy gracias a Dios que le he escuchado decir al señor Luis Velázquez que ellos están abogando con las libertades individuales por lo que está escrito en la palabra de Dios, por lo que está escrito en los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios contra tu hermano. Ellos, o sea, el movimiento está abogando por esas libertades individuales. Y nosotros, como no judíos, no conoceríamos esas libertades individuales si el rey de los judíos, Jesucristo, no hubiera internacionalizado la palabra de Dios, si no hubiese servido como un amplificador del mensaje de la palabra de Dios, que hoy en día Occidente lo reconoce como los principios judeo-cristianos por los cuales Occidente vive en paz y en libertad. Estamos claros. Jesucristo es la verdad y ustedes, el movimiento MC21N, está luchando por la verdad. Yo les quiero decir a todos ustedes que han sido traicionados, que han sido vendidos, que han sido torturados, que han sido encarcelados, que han sido muertos por causa de la verdad, que Dios se convirtió en un hombre y vino a este mundo a morir y fue tratado como han sido tratados la mayoría de ustedes y la mayoría de nosotros, ridiculizados, insultados, difamados, golpeados, encarcelados. Yo les quiero decir a las madres venezolanas que han perdido a sus hijos en las calles de Venezuela por causa de la verdad, que Dios vio morir a su hijo por causa de la verdad. Yo le quiero decir a los hijos de aquellos que han sido torturados y muertos por el régimen, por la tiranía, que Jesucristo experimentó la orfandad, porque cuando Dios vio la consecuencia de la maldad humana expresada en la cruz, Él no pudo soportar y Él tuvo que mirar hacia otro lado. Y en ese momento es cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento conoció lo que es la orfandad. Yo le quiero decir a todas esas personas que han sido torturadas que Jesucristo fue torturado, que Jesucristo fue un preso político, que Jesucristo fue asesinado y que Jesucristo resucitó y le dio valor a todo lo que estamos haciendo. Y por eso yo les doy las gracias al Señor de permitirme compartirles a ustedes este mensaje. Y yo sé que por ser evangélico me pueden ver como una persona religiosa. Esto no tiene nada que ver con una religión. Yo no tengo nada en contra de ninguna religión. Yo les estoy hablando de la historia comprobable, escrita en la Biblia, que ha desembocado en el presente que nosotros hoy tenemos en nuestros días. Y que si no fuera por Jesucristo, nosotros no conoceríamos qué es la verdad. Nosotros no reconoceríamos las malas acciones que están tomando los dirigentes. Nosotros no conoceríamos nada de esas cosas
y el mundo fuera completamente diferente si Jesucristo no hubiese venido a la tierra. Los gobernantes, el gobernante del Imperio Romano, en el momento que Jesús estaba sobre la tierra, no sé si algunos lo saben, esta fuente la tengo del historiador César Vidal. Ese hombre llamado, si no me equivoco, Claudio, ese emperador, tenía una isla en la que tenía niños con los cuales mantenía relaciones sexuales. O sea, era un pedófilo. Y ese era el monarca mundial. Y nosotros estamos viendo hoy cómo los políticos están yendo en contra del pueblo, están yendo en contra de Occidente, nos están asfixiando con impuestos para promover la mentira, nos están robando, están quebrantando los 10 mandamientos de los cuales emanan esos principios judeocristianos que nos hacen vivir en paz, y están promoviendo políticas que van en contra de esos principios, y por eso es que nosotros estamos luchando. Ustedes están luchando por eso, y ustedes son más cristianos de lo que creen. Sus acciones muestran que ustedes son más cristianos que yo, pero a lo mejor no lo saben. Nosotros hemos agarrado de guachafa y decir los chavistas azules. Yo les quiero decir hoy en día que ustedes son cristianos y no lo saben. Ustedes están luchando por la verdad. Ustedes están luchando por nuestros principios. Pero si nosotros queremos alcanzar la victoria, ¿verdad? Si nosotros queremos alcanzar la Ay, victoria José. en esta lucha, tenemos que aferrarnos al libertador por excelencia que se llama Jesucristo, que fue el autor y el consumador de los principios que nosotros hoy estamos defendiendo. Y si queremos ganarle la batalla, no en las urnas, porque en las urnas de votación, a las urnas no vamos con los criminales. Si nosotros queremos ganarle la batalla por la libertad a la izquierda, tenemos que someternos al Mesías, al verdadero, al real. Tenemos que reconocer que un líder real que quiera hacer lo mejor para nosotros tiene que velar por lo que dice la palabra de Dios, que es la función de un Estado, que es seguridad y justicia. La palabra de Dios dice que los dirigentes y los magistrados son personas que han sido establecidas por Dios para cumplir con esas funciones. Nosotros tenemos los ciudadanos que velar porque los ciudadanos que aspiren a tener cargos de liderazgo sean los mejores que están entre nosotros y que se encarguen de lo que Dios quiere que un Estado se encargue. Si nosotros queremos ganarle la batalla a la izquierda y queremos ganar la batalla cultural y estamos asqueados de las políticas, de mentira, de destrucción, de la batalla del hombre contra la mujer, de la enemistad, del odio del hombre contra la mujer, del rico contra el pobre, de los derechos supuestamente a la pedofilia, de todas esas inmundicias, nosotros solamente vamos a tener la victoria garantizada si nos sometemos a Jesucristo. Y quiero terminar con las siguientes palabras, pensando en las palabras de Javier Milei. Jesucristo, patria y familia. Muchas gracias, los escucho.